y que cambian a veces la dinámica de nuestra vida y que nos hacen actuar de una manera u otra en nuestra vida. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, verso 1 y 2: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. No sé si os habéis fijado, pero hay varios programas que intentan trabajar con el ser humano, en religión, ¿verdad? Con los adolescentes en peligro ya de destrucción masiva, familiar, a punto de ir a las cárceles, los niños en Super Nanny a punto de desquiciar a los padres y de volverles locos, y así sucesivamente, montones de programas que intentan corregir esas acciones humanas, y aparecen pues personas con cierta capacidad humana, con cierta organización logística, con las conductas humanas, y vemos estos programas que intentan arreglar esos problemas familiares producidos a veces por los rencores, la violencia, las drogas, el alcohol, la inmoralidad de las familias, el ser humano por falta de amor. Y ves que estos programas intentan resolver el conflicto, y hay personas que con cierta capacidad intentan transformar esas otras vidas, y ves que es una especie de cuestión de adiestramiento. Al igual que con las personas, ves también el programa de los perros, y hay algunos programas donde los tíos son unas máquinas con los perros, y al final es una especie de adiestramiento y de conocimiento de qué hacen y qué no deben de hacer. Y luego siempre la bronca cae sobre los dueños. Oye, si la culpa la tenéis vosotros, no el perro. y ves cómo intentan entrar en ese adiestramiento, en esa confrontación, a veces con ciertos carismas de reconciliarse y de amor, ciertas pinceladas que intentan entrar en los sentimientos de esas personas que están un poco desviadas y llegar hasta su mente. Actúan también algunos psicólogos e intentan hacer dinámicas que puedan tocar su sensibilidad emocional, y de esa manera pues llega hasta un punto donde parece que rompe esa persona su actitud y parece que hay un cambio. Pero entiendo que todos esos comportamientos vienen del interior del corazón, vienen de lo más profundo del corazón, y nosotros como seguidores del Señor hay un sentimiento muchísimo más profundo que meramente el caparazón nuestro exterior. Hay una confrontación interior muchísimo más profunda. El cambio en el que Dios nos transforma, hay una profundidad que no solamente está en la parte externa de nuestra conducta, de nuestro carácter, sino que Dios se adentra en nuestro corazón para hacer una transformación más integral. Y esos cambios no son producidos con técnicas éticas, morales, o con técnicas, no sé, de adiestramiento para el humano. Hay ciertas cosas que para el hombre es imposible hacer, y ciertos cambios que para nosotros nos es imposible realizar. Sabéis que en las matemáticas, cuando intentas hacer ecuaciones y problemas, y llega un momento donde te faltan algunos datos, y cuando hay algún tipo de ecuación o problema no resuelto, se le pone una X, y entonces calculas los otros factores y dejas ese número, le pones una X hasta que resolviendo las otras ecuaciones y los otros números te dan el factor X, te dan ese número y te permite la solución al problema. Cuando a veces nosotros tenemos conflictos y problemas que aparentemente no podemos resolverlo, pues queda esa casilla ahí que no tiene una manera
a veces intentamos plantearnos a nosotros mismos las capacidades personales de cómo solucionar ese problema. Pero muchas veces todas esas decisiones de arreglar esos problemas que acontecen en nuestra vida son soluciones humanas, al igual que el problema que lo creó también las iniciativas humanas. Y cuando buscamos esas soluciones pasajeras para nosotros, pues son precisamente así, son soluciones un poco efímeras, un poco temporales, un poco superficiales y que no terminan de solucionar el problema. Son cuestiones superficiales. Digo esto porque cuando veo estos programas por la televisión, yo luego me pregunto, digo, ¿qué pasará con estas personas que nos han mostrado en televisión, que han ido allí tropecientas cámaras, redactores, productores, psicólogos y gente que han intentado arreglar ese problema, pero una vez que termina el programa y que ha terminado esa fase, ¿creemos que realmente se ha arreglado el conflicto de esa familia? ¿Que ha desaparecido el problema? Y yo me hago esa pregunta porque muchas veces nuestra capacidad humana intenta buscar respuestas humanas y soluciones humanas. Pero quiero llevarte a este punto para que tú hoy en esta noche puedas reflexionar en esos momentos donde nuestra capacidad humana pues ya deja de tener soluciones correctas y soluciones adecuadas. Pues llega un momento en que tienes que añadir un factor diferente. Es un factor que ya no tiene que ver con nuestra intervención humana, sino que tiene que ver con la intervención de Dios para cada situación. Y entonces, a esa ecuación de problemas que tienes que marcar algunas X donde no puedes resolverla, tienes que añadir un elemento, un factor llamado X, que es un elemento no medible, que es, traes algo que es eterno a algo que es finito, a un problema nuestro que es finito, y de repente cuando traemos a ese factor X que le llamamos Dios, a ese factor que aparece en nuestra vida, y de repente ese elemento de nuestro Señor aparece y cambia esa X para darnos una respuesta, una solución de una manera eterna. Y de repente trae lo ilimitado a lo que nosotros, para lo que nosotros es imposible, para lo que nosotros es, pues que vemos que nuestras fuerzas son limitadas y no conseguimos cambiar las cosas. Y de repente cuando invitamos al Señor en ese problema y en esa ecuación a ocupar ese factor X, trae respuestas y resuelve ecuaciones personales. Cuando Dios interviene en medio de nuestros problemas. Decía el apóstol Pablo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo era capaz de hacer esta frase siendo perseguido, estando encarcelado, siendo maltratado, siendo negado por muchos, blasfemado por otros, y siendo un hombre que ya pues había tenido una vida ya maltrecha por causa de Cristo, pero aún en sus condiciones más desfavorables él tenía la capacidad de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque todas mis debilidades que están rodeando constantemente mi vida son ecuaciones que no puedo resolver por mí mismo, así que confío en Dios que me da la fortaleza, y entonces todo lo puedo. Y el apóstol solía estar en esas situaciones, hasta encadenado, en prisiones, en diferentes necesidades, pero aprendió a estar atento, pendiente y contento con lo que el Señor le daba y en el estado en el que estaba. De tal manera que Pablo llegaba a controlar sus emociones, llegaba a controlar sus alegrías y frustraciones, llegaba a controlar su estado anímico, hasta tal punto que no se dejaba llevar por las soluciones personales a sus conflictos, sino que llegaba un momento en que decía: Señor, yo necesito que tú intervengas, que aparezcas en este lugar llamado X, que trae un problema
que no encuentro resolución a mi vida y sin embargo tú puedes darme la fortaleza. Hermanos, quiero con este pequeño mensaje que tú puedas entender que el Señor debería ser el epicentro de nuestras vidas para toda persona, que tendría que ser ese factor para solucionar nuestros conflictos, problemas y situaciones, que no echemos mano de nuestros recursos personales y de aquellas cosas que siempre entendemos que parece que podemos solucionarlas por nosotros mismos. Traer a Dios en medio de tu conflicto, eso va a hacer que puedas tener control de tu conflicto. Eso va a agregar un elemento, el elemento de su gracia, de su amor, de su autoridad, de que espiritualmente mueve los hilos invisibles incluso a tus ojos para dar soluciones a las profundidades de tus dificultades más absolutas. Y de repente decirle al Señor: Señor, ocupa este lugar porque tú ves mis limitaciones, no puedo resolver este problema. Dar a Dios y dar a su Espíritu ese lugar, la oportunidad de tomar control en lo más profundo de nosotros. Eso pues al final se convierte en nuestra mejor elección. Digo se convierte en nuestra mejor elección, aunque no siempre es nuestra mejor elección con respecto a Dios, porque elegimos otras cosas. Elegimos otras cosas. Pero no permitas que nada te despiste de aquello que puede dar soluciones infinitas, soluciones eternas, soluciones de gracia, soluciones de poder, soluciones de milagros, soluciones que se escapan al entendimiento de tu mente. No permitas que se te escapen esas soluciones dependiendo de algunas cosas de este mundo. Cuando el Señor empieza a estar en nuestro interior, en todos nuestros problemas, al frente, pues Él va resolviendo de otras maneras. Así que no te dejes influenciar a veces por amigos. Hay amigos que en su buen hacer y en su buena fe intentan venir a darte soluciones prácticas. Soluciones. Yo he visto hermanos que han querido ayudar a otros hermanos, intentando darles soluciones prácticas. Pues yo te ayudo en esto, pues yo te ayudo en lo otro, pues yo te ayudo. Y se han metido en sus vidas hasta tal punto de dejarles dinero, de prestarles dinero, de meterse en su matrimonio para intentar arreglar los problemas, de meterse en muchas áreas que se escapaban, que no llegaban a controlarse. Y esas personas, por dejarse ayudar por otros, pues se han olvidado del factor Dios, se han olvidado de que Dios resuelve lo que para el hombre es imposible. Así que no dejes a Dios fuera de tus ecuaciones, especialmente cuando tienes los problemas más difíciles. Precisamente en esos momentos era como yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y había ciertos momentos donde ya no conseguías resolver el problema y te tocaba levantar la mano y profe, ¿puedes venir? ¿Me das alguna explicación para poder resolver esto? Pues no dejemos a Dios fuera de nuestras ecuaciones imposibles, sino más bien ponlo en el centro de ellas para que tome autoridad y para que vea los buenos resultados de lo que su buena voluntad correcta hace en nosotros. Como seguidores del Señor tenemos a nuestro alcance la mano de Dios. Ahí, su factor que cambia muchas cosas. Así que Él puede ser la resolución perfecta para nuestros problemas. Y el Señor quiere venir a nosotros por medio de su Espíritu para capacitarnos a resolverlos. Y de una manera pues, más íntegra, más completa, más absoluta. No tan superficial como a veces solemos intentar resolver lo nuestro. Dice la palabra del Señor que Dios resiste al soberbio, pero la gracia al humilde. Qué tontorrón el alumno que sigue ahí empeñado en hacer mal el problema y una y otra vez, y a lo mejor solo necesita hacer una pregunta para tener luz y resolver bien el problema. Hermanos, busquemos al Señor con humildad para que Él pueda ser ese factor que realmente necesitamos. Hay otras muchas cosas
que están ahí, sí, están ahí. Y el Señor a veces nos da las herramientas, pero que Él sea el epicentro de nuestro problema. Nuestro problema no es nuestro problema. Nuestro problema es no tener a Dios en medio de nuestro problema, porque estaremos ausentes de herramientas espirituales para resolverlo. Así que deja que Dios esté ahí, en ese epicentro. No le dejes fuera, diciendo, Señor, es que tú ya no puedes hacer nada de esto. Él desea tomar control. Amén. Gloria a Jesucristo. Pues vamos a tener ahora un pequeño tiempo de refrigerio.